¿Bien? ¿Sí? Ya, súper bien. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a pasar al tiempo de la predicación, de la enseñanza, con la palabra del Señor. Así que abra su Biblia, vamos a estar en Proverbios, ¿se acuerda que estábamos en el capítulo 15? Vamos a continuar desde el verso 17 al verso 25. Proverbios 15, 17 al 25. Por favor, ahí, si lo puede buscar. Bien, mis hermanos, dice así la palabra del Señor, leo para usted. Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Mis hermanos, acompáñenme a un breve tiempo de oración. Bendito Padre celestial, Dios amado, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, esta vez para rogar, Dios mío, que tú nos direcciones, Señor, en la lectura, en la enseñanza de tu palabra. Te ruego, Dios mío, que tú puedas usarme a mí para poder edificar a tu iglesia, para poder edificar a mis hermanos acá presentes, Señor. Padre, tienes mucho que hablar en estos textos, Señor, hay mucho que aprender, Señor. Padre, que tu palabra cale el corazón de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que puedan estar escuchando esta breve enseñanza. Padre amado, celestial, te ruego que esta enseñanza sea principalmente para tu gloria y que solamente tú y solo tú seas exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Padre, encomendamos a ti este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Proverbios 15, 17 al 25. La semana pasada terminábamos meditando la enseñanza junto a nuestro pastor. Y nuestro pastor nos hablaba de un tema que era muy importante, ¿no? Y esto era el contentamiento, algo que es muy importante para la vida de cada creyente, de cada cristiano. Y bueno, de una forma muy somera, muy superficial, el contentamiento se basa en la idea, mis hermanos, de que nuestro gozo está principalmente no en las cosas materiales, no en las cosas pasajeras de este mundo, no en las cosas transitorias de este mundo, no en nuestro estado de ánimo, no en las circunstancias, sino que está en el Señor, en sus promesas, ¿no? Está en ese gozo inefable de su salvación, que es por pura gracia mediante la fe. Y con esta idea terminábamos la enseñanza de la semana pasada. Y con este versículo terminábamos, verso 16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y esta palabra mejor podría ser definido como algo más conveniente. En este caso es vivir bajo el señorío de nuestro Dios, ¿cierto? Con temor de Él, que a su vez se traduce en una vida más sabia, ¿no? Y este temor del Señor es mucho mejor que tener grandes tesoros materiales, que tener gran comodidad, que finalmente solamente pueden producir turbación, ¿no? Y turbación significa aflicción, significa tristeza, confusión, consternación, ¿no? Existen varios motivos, mis hermanos, por lo cual podemos tener falta de gozo, falta de contentamiento, y quisiera cerrar un poco la idea de la semana pasada.
Estaba leyendo hace poco un libro del pastor John MacArthur que se titula Los pilares del carácter cristiano. Y cuando leí este texto, habían dos capítulos que llamaron mi atención, y uno era de las gratitudes y el otro era del contentamiento, justamente. Y el pastor daba una serie de motivos, ¿cierto?, por los cuales uno pudiese tener una falta de gozo constante, y estas son las cosas que me quedaron en mi mente. Y él decía que la primera y más grande de ellas es que posiblemente no conocemos al Señor, lo cual es algo duro. Pero es necesario que podamos estar examinando estas cosas. En la parábola del sembrador, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos hablaba de esta semilla que cae entre pedregales, y que esta semilla, ¿cierto?, recibe en un comienzo con gozo el Evangelio, recibe en un comienzo con gozo la palabra, pero esta semilla no tenía raíz y por ende fue de corta duración. Cuando se acercaban las pruebas, por ejemplo, las tribulaciones, tropezaba. Y cuando constantemente, y esto es constantemente, mis hermanos, luchamos por la falta de gozo en nuestras vidas y de contentamiento, es necesario que estemos examinando nuestra fe, porque puede ser que seamos como aquella semilla entre pedregales, que en un comienzo, ¿cierto?, recibimos la fe con gran, ¿cómo decirlo?, con gran emoción, pero ante las pruebas económicas, sociales, las circunstancias de la vida, nos apartamos. Y esto es porque no tenemos puesta nuestra mirada en las cosas de arriba. Otro motivo de la falta de contentamiento para el creyente podría ser algo que es muy común, y que son las falsas expectativas en cuanto a algunas cosas que creemos merecer, ¿cierto?, y que no tenemos. Se nos olvida muchas veces, mis hermanos, que antes de venir al Señor Jesús merecíamos el infierno, la condenación más justa, ¿cierto?, por nuestros pecados. Y este puede ser casi un eslogan en el cristianismo, ¿cierto? No merecemos nada en este mundo, merecemos morir en el infierno, pero tantas veces no ocupamos este argumento, no lo usamos a nuestro favor en estos momentos difíciles. Y no nos contentamos con el precioso regalo de la salvación. Ahora bien, en cuanto al contentamiento, ¿cierto?, y la falta de gozo, en cuanto a las falsas expectativas, el mundo muchas veces contribuye a este sinsabor de insatisfacción. Vemos, por ejemplo, en la televisión, ¿no?, comerciales ofreciéndonos el último y más nuevo producto. Tenemos ese Cyber Day, ¿cierto? Cyber Day, que fue hace poco tiempo, hace pocos días atrás. Y esta clase de comerciales, ¿cierto?, nos llevan a pensar que tenemos grandes carencias en nuestra vida y que solamente esos productos pueden llenar, pueden completar nuestro ser. Y qué contrario, ¿no? Qué contrario a lo que Dios dice en su palabra, acá en Proverbios, ¿cierto? Mejor es no tener nada en este mundo, pero estando en el Señor. Es mejor tener poco, pero con el temor de Dios. Y sabemos, mis hermanos, que es Dios el que nos completa. El apóstol Pablo va a decir allá en Filipenses capítulo 4, en esta oda al contentamiento, que él por todo y en todo fue enseñado, ¿cierto? Tanto para padecer necesidad como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto significa que él es fortalecido en Cristo, no importando la circunstancia en la cual él se encuentre. Vemos que distinto, ¿no?, es el discurso del mundo en cuanto al discurso de Dios. Y el verso 17, el verso que hoy día pasamos a examinar, contiene una idea extendida del verso 16, donde podríamos decir que el verso 16 es la raíz, ¿no?, el temor a Jehová. Y el verso 17, digámoslo así, es el fruto de esto. Y bueno, vemos en el verso 17 lo siguiente: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aquí nos dice que es mejor una comida de legumbres, que en el tiempo pasado significaba algo así como comida de pobres, ¿no? Una comida simple, una comida básica, sencilla. Podríamos decir, no sé, en términos muy chilenos, quizá es mejor el arroz con huevo donde hay amor que un filete a la plancha donde hay odio, por ejemplo.
Ahora bien, como decía, este verso es una extensión de la idea anterior, ¿no? Del temor del Señor, pero esta vez con un atributo de la sabiduría, que es el amor. Y el amor, mis hermanos, es una característica que es propia del hombre o mujer sabio. Proverbios 10, verso 12, dice lo siguiente. Proverbios 10, verso 12 dice lo siguiente. El odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. La persona sabia puede, mis hermanos, vivir una vida sencilla, puede vivir con lo poco, con lo justo y necesario, comiendo un plato de legumbres, pero ¿cuál es la diferencia? Que la persona sabia vive practicando el amor, vive practicando la misericordia, cuidando, meditando en sus palabras. Las palabras del sabio, ¿cierto? Son como medicina a los huesos, ¿cierto? Su lengua está adornada de sabiduría. Por ende, en su casa hay paz, por ende, en su casa hay tranquilidad, hay amor. En cambio, el necio, ¿cierto? Puede tenerlo todo, pero ser irrespetuoso, fatuo, ¿cierto? Contumaz, escarnecedor o burlón, toda esa clase de cosas, ¿cierto? No siendo atento con sus palabras, y su casa finalmente, se transforma en odio, se transforma en turbación constante. Mis hermanos, ¿qué nos está queriendo decir el Señor con estos versículos? Bueno, no nos está haciendo un llamado a vivir sin tener cosas materiales. No, podemos tener nuestras cosas, ¿cierto? Ganadas con esfuerzo, disfrutar de ellas. Pero al igual que vivir bajo el temor de Jehová, el ser una persona sabia en nuestros hogares es más importante que las cosas que poseemos. Para Dios le agrada más que seamos personas que cultiven, que practiquen y den fruto del Espíritu. Este que veíamos en Gálatas, ¿no? Cuando hablaba del fruto del Espíritu. Y decía cosas así como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Y el amor, el amor. Entonces, no importa qué tengamos a la mesa para comer, lo importante es que vivamos nuestra vida de manera sabia, ¿cierto? O de manera necia. Esa es la importancia realmente. Verso 17, una hojita más adelante, verso 17, verso 1, nos dice la misma idea, pero con otras palabras. Dice, capítulo 17, verso 1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y es aquí, mis hermanos, donde quiero ya pasar al verso 18, que nos va a mostrar cómo son aquellos que no son sabios y se llenan de enojo y que no practican el amor. Verso 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Apacigua la rencilla. Y vemos el mismo principio. Podemos tener de todo en nuestro hogar, ¿cierto? Pero la ira y el enojo provoca peleas, disensiones, discusiones, y finalmente ese filete, ¿cierto?, a la plancha ya no va a ser más delicioso cuando estamos enojados, ¿cierto? Ya no va a ser tan sabroso. Aquí, mis hermanos, en cuanto a este hombre iracundo, tenemos todo lo contrario al fruto del Espíritu que nos habla Pablo en Gálatas. Tenemos más bien lo que se llama, o como él lo dice, las obras de la carne. Y no sé si se recuerda alguna de ellas, pero eran algo así como pleitos, iras, contiendas, enemistades. El apóstol Pablo nos dice, bueno, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Como hombres, como mujeres sabios, debemos controlar nuestro enojo, mis hermanos. Sabemos que muchas veces no es nada fácil, ¿no? No es nada sencillo controlar nuestro enojo. Pero controlarlo va a permitir que en un clima agitado con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, etcétera, podamos poner paños fríos. Y esto nos va a evitar muchas consecuencias necias, griteríos, incluso violencia verbal, incluso violencia física.
como veíamos antes en el mismo capítulo 15, pero en el verso 1, dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el fervor. Y con esto, preparando esta enseñanza y este punto, me recordé de algo que me pasó hace unos años atrás. Recuerdo que, bueno, iba caminando en Estación Central, ¿cierto? Donde hay mucha gente siempre, y recuerdo que me topé con un caballero, con un señor que venía caminando muy, muy rápido, yo también, y chocamos. Cada uno venía en dirección opuesta, y me acuerdo que chocamos. Y el caballero, recuerdo que me miró con una cara, con un rostro de, oye, te voy a golpear, te voy a matar prácticamente, estaba enfurecido. Pero yo, fuera de responder de una forma enojada, iracunda, le dije, perdón, señor, no fue mi intención, muy, muy humilde. Bueno, las pocas veces que he sido humilde fue ahí, pero le dije, perdón, señor, no fue mi intención y todo. Y rápidamente la expresión de este hombre cambió del enojo, de la ira, a casi una mirada avergonzada. Él no se esperaba esa respuesta. Y me respondió de una manera muy apacible, casi silenciosa, bueno, no hay problema, está bien, y se fue caminando un poco extrañado, un poco perplejo. Él no esperaba, ¿cierto? Él quizás esperaba que yo iba al choque. Y siempre recuerdo ese evento, y siempre recuerdo con esta clase de cosas, de esta clase de versículos, qué importante es cómo respondemos y las circunstancias que trae, ¿cierto? Pudiendo traer una gran pelea o apaciguar la rencilla, como estamos leyendo. Otro versículo que a mí siempre me hace reflexionar mucho en cuanto al tema de la ira, no me recuerdo bien exactamente Proverbios, pero dice como muralla derribada y sin muros es aquel que no da rienda a su espíritu. Y siempre medito en ese pasaje porque cuando carecemos de dominio propio, en realidad no somos fuertes por desatar nuestro carácter avasallador. En realidad somos como una ciudad abatida y sin muros, o sea, en términos muy simples somos una ciudad débil, ¿cierto? En el tiempo pasado una ciudadela sin muros, ¿cierto? Sin murallas, era una ciudad, ¿cierto?, que podía ser atacada fácilmente, era una ciudad débil. Y esos son las personas que no controlan su carácter, son como una ciudad derribada y sin muros, son débiles, no son fuertes. Bueno, avanzando, mis hermanos, en el texto, leíamos, ¿cierto?, al principio de la enseñanza, que era mejor tener poco en el temor de Dios, o comer un plato básico, ¿cierto?, sencillo, a que muchas riquezas, mucha abundancia. Y esto nos podría llevar a pensar, bueno, realmente no necesito esforzarme demasiado, ¿cierto? Es mejor lo poco, ¿no? Es mejor tener lo poco. Y si bien para el Señor hay cosas mucho más importantes de las cuales tenemos que contentarnos, la pereza y la flojera nunca ha sido algo de lo cual Dios nos llame a practicar en nuestras vidas. Y aquí quiero abordar el verso 19 del capítulo 15. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Y es interesante que este texto esté cerca, ¿cierto?, de este versículo, ¿cierto? Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Quizá podríamos pensar erróneamente que son dos ideas contrastadas. Pero sin duda, mis hermanos, el hombre sabio siempre se esfuerza, siempre es diligente, obviamente no tratando de descuidar, claramente ser absorbidos por el trabajo, pero manteniendo un perfecto equilibrio en sus propias vidas. Pero esta persona que es perezosa, y específicamente en este texto, porque tenemos muchas referencias a la pereza y a la flojera, pero específicamente en el verso 19, este perezoso siempre va a tratar de eludir, siempre va a tratar de evitar todo lo que le parezca difícil. Mientras más piensa cómo poder hacer las cosas, más difícil le resulta todo. Él lo ve todo como un camino de espinos, ¿cierto? Él todo lo ve como un camino difícil. Y ahora bien, podríamos pensar en esto, que la vida del perezoso es sencilla, porque en realidad él se evita todos los problemas, pero en realidad muchas veces se complica mucho más la vida por no hacer lo que debe. Y retomando un poco en el mismo Proverbios, en el capítulo 10 nuevamente, en el verso 5, dice lo siguiente. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.
Aquel hombre sabio que recoge el alimento va a tener para los momentos que son difíciles. Pero esta persona que se durmió en el tiempo de la siega no tendrá, porque nunca guardó para los tiempos difíciles por su pereza. Esto sin duda le va a traer consecuencias. Esto lo podemos complementar, por ejemplo, con el ejemplo de la hormiga. No sé si se acuerda en el capítulo 6, cuando dice, ve a la hormiga, oh perezoso, en el capítulo 6, verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, ¿cierto? Y aquí hablaba que esta hormiga, ¿cierto? No necesitaba capitán, no necesitaba señor, pero preparaba su comida durante el verano, pienso yo, ¿cierto? Para poder tener suficiente en invierno. Luego, más adelante, en este mismo capítulo, nos habla que el dormilón cruza sus manos para reposar, ¿cierto? Va a decir, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu calamidad, tu necesidad, perdón, como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y aquí vemos que, ¿cierto? La pobreza lo va a tomar por sorpresa y va a tener problemas en el futuro por estas cosas. El necio, ¿cierto? El perezoso va a sufrir las consecuencias. Por ende, vemos que su vida no es tan fácil como uno pensaría, evitando los problemas. Se va a hacer más problemas. Pero vemos que en el camino de los rectos, los sabios, ¿cierto? Los justos, va a ser como una calzada despejada. Verso 19, el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos es como una calzada. Y esto que sea como una calzada, ¿cierto? No significa, no quiere decir que los sabios viven vidas fáciles, exentos de problemas. La Escritura ya nos dice bastante sobre la vida cristiana y las aflicciones, ¿cierto?, que vamos a tener de la mano por seguir a Cristo. Pero sí es verdad que cuando somos diligentes y esforzados vemos beneficios en nuestra vida, y no solamente aquellos que somos creyentes, sino que esto es una consecuencia natural de aquellos que se esfuerzan. Por ejemplo, si nuevamente nos detenemos a observar el versículo de la hormiga, ¿cierto? O del hombre que recoge los tiempos de la siega, ¿cierto? Si ellos van a finalmente tener para los tiempos malos, para los tiempos difíciles, y van a ser prosperados. En el capítulo 13 de Proverbios, en el versículo 4, dice, el alma del perezoso desea, ¿cierto? Y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esta es una consecuencia natural, ¿cierto?, de esforzarse. En todo lo contrario, el necio, ¿cierto?, el perezoso simplemente sueña y nunca realiza nada. Bien, mis hermanos, avanzando en el texto, verso 20, dice de la siguiente manera, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Como ya hemos revisado en otros lugares, en Proverbios, la relación entre padres e hijos es muy importante, ¿no? La actitud de los hijos, ya sea sabia, necia, va a provocar alegría o va a provocar mucho dolor en los padres. Finalmente es el anhelo de cada padre, de cada madre, ver a sus hijos caminando por la senda de la sabiduría y que no cometan, ¿cierto?, los mismos errores que ellos cometieron en el pasado u otra clase de errores. Un joven, ¿cierto?, que es sabio será alegría y gozo en su hogar. Y el texto nos muestra principalmente que va a ser alegría y orgullo de su padre. Y esto lo habíamos visto anteriormente en otro pasaje, que es en el padre donde se va a hacer el hincapié en la alegría. Y esto puede ser porque el padre es su principal instructor y ver que su hijo camina de una forma sabia, ¿cierto?, le va a alegrar, porque él sabe que ha hecho un buen trabajo. Y con esto me acordaba un poco de Efesios, del capítulo 6. Efesios capítulo 6 decía en cuanto a la obediencia a los hijos, ¿no? En el capítulo 6 dice lo siguiente, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Pero el versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, lo interesante de este texto es que en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, esa palabra padres en el griego quiere decir papá y mamá en este caso. Pero en el verso 4, la palabra padre se está refiriendo específicamente solo a los padres, a los papás. Muy interesante me pareció esa anotación. Recuerdo que la escuché del pastor John Piper. Y les comento esto precisamente porque es labor del padre, ¿cierto?, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, que es lo que dice acá. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, refiriéndose a los papás, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es labor principal del cabeza de familia poder educar y criar en el temor de Dios a sus hijos. Entonces, volviendo al texto en Proverbios, vemos que la alegría, ¿cierto?, de un hijo sabio está particularmente relacionada con el padre, aunque ambos, ¿cierto?, también se alegran. Y muy por el contrario, cuando nos encontramos con un hijo necio, es en la madre donde recae la mayor tristeza. Va a decir, mas el hombre necio menosprecia a su madre, menosprecia a su madre. Aquí podríamos entender, mis hermanos, que la tristeza recae en la madre, seguramente por el apego emocional que tiene la mamá con su hijo. También podríamos entender este verso, que este menosprecio del hijo necio a su madre es un menosprecio a todos sus cuidados, ¿cierto?, que son tan característicos de una mamá. El hijo necio finalmente desprecia ese cariño abnegado, esa crianza fiel y amorosa que solamente una buena madre puede entregar. Es necesario entonces que todos los hijos, ¿cierto?, los que viven con sus padres, puedan obedecer a ellos, ¿cierto? Pueden estar atentos a los dichos de su boca, porque con esto agradamos al Señor. Verso 21 dice así, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Y fíjese en este contraste, porque el hijo sabio alegra al padre y a su vez la necedad, el falto de entendimiento es alegría para él. Entonces es curioso que como aquellos que son sabios, ¿cierto?, se alegran por la sabiduría y el necio se alegra por su necedad. Y me pareció interesante cómo existen estos dos tipos de alegría, pero por motivos que son tan diferentes, son tan distintos. Para aquel que es necio de corazón, su vida de simpleza le alegra. Él se siente orgulloso, se siente feliz de cómo está viviendo. Y esto es porque como el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, este necio, ¿cierto?, no tiene el temor de Jehová, ¿cierto?, y se siente feliz porque él es el capitán de su propio barco, ¿cierto? Él está contento por cómo está viviendo, porque él controla su propia vida según él. El problema está cuando se da cuenta, ¿cierto?, de las consecuencias de la necedad que producen en su vida. Allí cambia todo, pero al principio todo es felicidad, todo es alegría. En Proverbios 18, verso 2, va a decir lo siguiente. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y esto en la versión NTV quiere decir en que su corazón se descubra, que él prefiere expresar sus propios razonamientos, sus propias opiniones, pero él no se deleita en la inteligencia, él no se deleita en la sabiduría, sino en la necedad. Me recordaba también en Romanos, en el capítulo 1, cuando vemos este texto tan característico, tan conocido, de estos hombres que se creían sabios, ¿cierto?, que cambiaron la gloria de Dios para adorar a hombres, animales, cuadrúpedos, etcétera, ¿cierto?, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y el Señor los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a toda clase de pecado. Y bueno, ahí en ese capítulo 1 de Romanos
habla que ellos estaban atestados de toda clase de injusticia, y ahí enumera una gran lista de pecados. Y finalmente Pablo concluye diciendo que ellos, entendiendo el juicio de Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, y que estas cosas, ¿cierto? El pecado lleva a la muerte, no solo practicaban estas cosas, sino que se complacían con los que las practicaban. Y esa palabra complacían podría ser traducida como aprobar cordialmente. Ellos aplaudían las malas conductas de otros. Aquí podemos ver cómo el necio se goza no solamente en su propia maldad, sino en la maldad de otros. Y estas cosas eran muy propias de los días de Pablo, pero también, lamentablemente, es propio de nuestros días. Hoy lo malo se ha transformado en bueno y lo bueno se ha transformado en malo. Vemos cosas tales como, por ejemplo, el aborto, que se ha transformado en bueno, cuando sabemos que el asesinato de inocentes está totalmente mal. Pero ¿cómo lo camuflan, cierto? Bueno, dicen, no, es que estos son los derechos de las mujeres, ¿cierto? Yo decido qué hacer con mi cuerpo, ¿cierto? Yo tengo derechos individuales que nadie puede transgredir. Y con eso dicen que es bueno y se gozan en eso, pero en realidad no lo es. Podemos también hablar del pecado de la homosexualidad que se ha transformado en algo bueno. Vimos hace pocas semanas al presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, dando en su cuenta pública, bueno, los tiempos han cambiado, todo ha evolucionado y es necesario, bueno, que seamos todos más unidos, que seamos todos más inclusivos y, bueno, matrimonio, ¿cierto?, homosexual. Y sabemos que esto delante de Dios está mal. Vemos la promiscuidad también, que es algo totalmente malvado, pero que hoy también se pone que es natural, que es algo propio de nuestra naturaleza y que es necesario satisfacer nuestros deseos y que eso está bien. Vivimos también en Chile, en nuestro país, todo este clima, ¿cierto?, de violencia, el destruir la propiedad pública, la propiedad privada por un descontento social, el mal llamado justicia social. Hoy en Chile vemos que la violencia se ha instaurado como un método legítimo para conseguir beneficios. Y vemos, ¿cierto?, cómo hoy en día las personas que no están en el Señor se alegran, ¿cierto? Como dice el texto, la necedad es alegría para el falto de entendimiento, y eso pasa aún en nuestros días. Pero en cambio, para alguien que camina en el temor del Señor, su vida está marcada por la reflexión. Verso 21 dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre sabio reflexiona en su propia vida, ordena sus pasos, se alegra en la sabiduría, se alegra en los caminos, se alegra en los preceptos del Señor. En Salmos 19, en el verso 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que alegran el corazón. El apóstol Pablo nos dice respecto al amor, allá, ¿cierto?, en Corintios, 1 Corintios 13, que el amor, ¿cierto?, no se goza en la injusticia, más se goza ¿en qué? En la verdad. Vemos, mis hermanos, para seguir avanzando, verso 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Otra característica, mis hermanos, del hombre sabio es que el hombre sabio practica la humildad y pide constantemente consejo. Él no se cree lo suficientemente sabio como para tomar decisiones sin consultar. Y aquí vemos este verso, ¿cierto? Y quiero que me acompañe un poco a Proverbios capítulo 12, verso 15, que dice lo siguiente. Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio no consulta, ¿cierto? Porque precisamente su arrogancia, su soberbia lo lleva a creerse más sabio que los demás. Pero él ignora voluntariamente que el corazón del hombre es engañoso en gran manera, como decía Jeremías. De hecho, más adelante, en Proverbios 28, 26, dice lo siguiente.
Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Vemos este mismo principio, ¿cierto? La persona que es sabia, la persona que camina en sabiduría, es humilde y necesita, ¿cierto?, del consejo de otros porque conoce su corazón, porque conoce, ¿cierto?, y desconfía de sí mismo. Y bueno, el más sabio y grande consejero es nuestro mismo Dios, ¿cierto? Nosotros vivimos leyendo su palabra y buscando ¿qué cosa? Bueno, el consejo revelado de Dios. Tomamos tiempos de oración, ¿para qué? Para que el Señor nos direccione en la decisión correcta. El creyente vive, ¿cierto?, buscando el consejo de otros y particularmente el consejo de Dios. Pero el no pedir consejos, mis hermanos, puede llevarnos a equivocaciones, puede llevarnos a malas decisiones. En cambio, tomar el consejo de personas sabias pueden darnos otros enfoques, pueden darnos otras perspectivas. Incluso en la misma familia, a veces es necesario tomar el consejo de la esposa, el consejo del esposo. Es muy bueno. Debemos aceptar, mis hermanos, que nosotros somos falibles y que necesitamos sostenernos de otras personas. Tiene a nuestro pastor Daniel, tiene a Ricardo, Jürgen, tiene a hermanos ciertos sabios que le pueden aconsejar, u otros hermanos de buen testimonio que le puedan aconsejar. Pero debemos aceptar estas cosas, mis hermanos, que somos falibles, que necesitamos, ¿cierto?, el consejo de otros. Ahora, no significa con esto que vamos a hacer todo lo que nos dicen, ¿cierto? La idea es tomar nuestras propias decisiones, pero en sabiduría. Avanzando, mis hermanos, con el texto, con la enseñanza, vamos a ver, déjenme volver acá. Verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Con esto, mis hermanos, quiero citar Proverbios 16, 23. Fíjese lo que dice acá. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Paral de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. El hombre sabio, ¿cierto? Hemos visto que se caracteriza por sus palabras, ¿cierto? Se caracteriza por su buena palabra. Y vemos que estas palabras, que son buenas, ¿cierto?, pueden también levantar a otros que están en tristeza. En el Proverbios 12, 25, dice, Proverbios 12, 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces acá vemos la importancia, ¿cierto?, de las palabras y que dichas con prudencia pueden traer grandes beneficios, ¿cierto? El sabio se caracteriza por esto. Pero no solamente se caracteriza por las buenas palabras, sino que también el tiempo correcto para cuándo decir estas buenas palabras. Por ejemplo, cuando uno toca música, ¿cierto? Por muy lindo que suene el instrumento, estas piezas no van a estar completas, no van a estar completas cuando se toque el compás correcto, ¿cierto? Y ahí vamos a poder tener una melodía preciosa. Y fíjese lo que dice acá en Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En términos simples, ¿qué estaba queriendo decir? Que la palabra correctamente dicha en el tiempo preciso es como una fruta adornada. Y acá en el verso 23, volviendo de nuevo al capítulo 15, dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, cuán buena es. Y esto creo que es una buena reflexión para lo que es nuestro diario vivir. Porque cuántas veces en nuestro matrimonio, con nuestras esposas o esposos, decimos las cosas en el momento más inadecuado. Esto es algo que pasa, ¿cierto?, frecuentemente en la familia.
Y esto, mis hermanos, sucede muchas veces porque no reflexionamos en realidad lo suficiente en cuándo sería bueno decir estas cosas. Muchas veces actuamos como necios, sin pensar mucho, y decimos algo que probablemente en otro momento podría ser mejor recibido. Pero terminamos escogiendo el tiempo cuando nuestra esposa o esposo está molesto, cuando estamos, no sé, en un momento familiar, en donde quizá no es adecuada una conversación seria. El apóstol Pablo en Colosenses, recuerdo que dice, bueno, pide que oren por él, para que hable como es debido, ¿cierto? Y luego de esto en Colosenses hace un llamado a que nuestra palabra siempre sea, ¿cierto?, con gracia, sazonada con sal. Y no solamente somos llamados a influir bíblicamente y sazonar al mundo insípido con la palabra del Señor, sino que también a ser prudentes y sabios con nuestras palabras, a pensar en el momento preciso, ¿cierto?, cuándo decirlas. Y como dice este texto en Proverbios, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, son dos cosas, ¿cierto? Por un lado es decir palabras sabias, pero por otro lado es también el momento adecuado para poder mencionarlas. Ya los últimos dos versos, mis hermanos, para terminar. Verso 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Bueno, cuando somos salvados por el Señor, por su gracia, comienza aquel proceso que, dicho de manera teológica, se llama la santificación. Y esta santificación es progresiva en la vida de los creyentes. Una vez que somos lavados, ¿cierto?, por la sangre preciosa de nuestro Dios, cada vez más nos alejamos de ese destino al que originalmente íbamos, ¿cierto?, el infierno, el Seol, la condenación. Ahora bien, en este texto se podría pensar también que cada vez más nos separamos de la muerte, porque Seol también significa sepulcro, muy interesante. Pero creo que especialmente el sentido de este pasaje es que el hombre sabio de alguna manera se aleja cada día más, ¿cierto?, de aquellos caminos que lo llevan a la condenación y no simplemente de la muerte física, porque sabemos que todo ser humano, ya sea sabio o necio, tiene una fecha de expiración, ¿no? El pecado nos va a causar la muerte física sí o sí. Y bueno, mis hermanos, este verso creo que debe ser un verso que nos anime, un verso que nos reconforte. Saber, mis hermanos, que cada día que pasa el Señor nos perfecciona hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo lo menciona en Filipenses, y también como menciona en Corintios, que somos como aquellos que miramos a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, y somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cada día más nos parecemos más a Cristo y menos al mundo. Cada día más nos parecemos más a Cristo y nos alejamos, ¿cierto?, de esa vida malvada. Este camino de la vida que vemos en el versículo 24, el camino de la vida, es en vertical, ¿cierto? Es hacia arriba y puede ser muy difícil, con aflicciones, así como el progreso del peregrino, ¿cierto? Este libro, este buen libro que nos habla de un camino lleno de pruebas, de tentaciones, pero con la seguridad, mis hermanos, de que aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y fíjese en algo que es interesante en este texto, porque el camino de vida para el sabio es hacia arriba, pero no es ni medianamente hacia la izquierda, medianamente hacia la derecha, en diagonal, ¿cierto? El camino del sabio es uno, ¿cierto? Es hacia arriba, sin atajos, sin desviaciones. El camino de la verdad es uno, así como la verdad es solo una. Así como el Señor Jesús decía, ¿cierto?, a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la entrada, ¿cierto? Yo soy la entrada, decía el Señor. Mis hermanos, es necesario que no seamos creyentes de doble ánimo en esto, inconstantes, sino que debamos recorrer esta carrera en vertical, con paciencia, con resistencia, como dice Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Hacia arriba, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Había comentado que el camino de la vida, ¿cierto?, es en vertical y que no es fácil, pero sabemos que el Señor nos cuida, el Señor nos cuida. Y el Señor siempre afirma la casa de los humildes, de los que dependen de Él, y no de los que dependen de sus propias fuerzas o de su propio corazón. Y así con esto quiero pasar ya al último versículo, ya para terminar definitivamente, verso 25, que dice lo siguiente: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Muy interesante porque nombra a las viudas, ¿cierto? Y la razón podría ser, como habíamos hablado en un comienzo, que el Señor afirma a los humildes, ¿cierto?, a los que dependen de Él. Bueno, podría ser el caso de las viudas, mujeres que han sido asoladas, atribuladas, que han sufrido grandes pérdidas y que conocen de primera fuente el dolor y el sufrimiento. No se jactan de ser invulnerables y representan una imagen de dependencia. Vemos que el Señor repetidas veces en la Escritura se preocupa normalmente de las viudas, de los huérfanos y los desposeídos. Y aquí quiero citar algunos versículos rápidos, para que no los busque, yo los voy a leer. En Isaías capítulo 1, verso 17 dice lo siguiente: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Salmo 68, verso 5, el Señor se define como padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y creo que este versículo, mis hermanos, es muy apropiado a lo que nuestra propia iglesia está viviendo. Hace pocas semanas, ¿cierto?, perdimos a nuestro hermano Omar, ¿cierto?, que partió a la presencia de nuestro Dios, pero tenemos a nuestra hermana Erika, ¿cierto? Tenemos a nuestra viuda en la iglesia, y es necesario, mis hermanos, como dice Santiago acá, estar visitando a las viudas en sus tribulaciones, sostenerlas, no solamente en un plano económico, sino en un plano espiritual, estar allí, estar pendientes. Para Dios, la viuda es muy importante y es deber de la iglesia poder estar constantemente visitando, llamando por teléfono, preocupándonos. Creo que es un versículo muy atingente a lo que estamos viviendo en nuestra propia iglesia. Entonces, mis hermanos, vemos que las viudas podrían representar totalmente lo contrario a los soberbios, ¿cierto? Los soberbios miran a Dios con desdén, no necesitan de nadie, confían en su propia sabiduría, pero vemos que las viudas, ¿cierto?, son humildes, son personas que son necesitadas, y allí podría estar el contraste. Vemos que la casa del soberbio, vemos que la casa del arrogante va finalmente a ser asolada. Santiago 4, capítulo 4, verso 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero afirmará, ¿cierto?, afirmará la heredad de la viuda. Mis hermanos, es necesario poner atención a estas cosas, ¿cierto?, y poder estar atentos, ¿cierto?, poder estar atentos a visitar, ¿cierto?, a nuestras viudas y poder sostenerles. Bueno, mis hermanos, eso ha sido la enseñanza. Son muchas cosas. Pasé de una forma muy somera por algunas y profundicé en otras, pero espero que haya sido de bendición para su vida. Tratamos muchas cosas, ¿cierto?, sobre el contentamiento, sobre la pereza, sobre la ira, sobre el pedir consejo. Hay mucho, ¿cierto? Hay mucho que reflexionar, pero quiero quedarme, mis hermanos, con el verso 24 del capítulo 15, que dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Estemos mis abra, pido que me perdones por mis errores, por mis incongruencias, Señor, pero tratando, Señor, de poder hacer esto para ti, para tu gloria, para mi propia edificación y la edificación de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a poder reflexionar, Señor, poder detenernos y poder analizar quizá más profundamente estos versículos, Señor, donde hay mucha sabiduría, Padre, donde hay muchos temas relevantes para el crecimiento, para la vida de los cristianos, Señor. Padre,
Gracias por tu palabra, gracias por dejarnos tu buen consejo, Señor, y porque tenemos la libertad de poder abrir tu palabra y leerla, Señor, libremente. Dios mío, bendiga el resto de este culto, bendiga el resto de este tiempo. Encomendamos a ti, Padre, todas estas cosas, rogando que suban como olor fragante ante ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.